Buenas tardes. Los tumores primarios del sistema nervioso central en los niños contribuyen de manera significativa a la morbimortalidad en todos los grupos de edad. Sin embargo, aproximadamente el 1,5% de los tumores cerebrales en el niño ocurren en los infantes menores de 15 años de edad. En los lactantes y en los niños pequeños, los tumores cerebrales representan la segunda forma más común de cáncer, solamente sobrepasada por las leucemias, con una alta incidencia de estas neoplasias del sistema nervioso central. Del 50 al 60% de los tumores cerebrales se originan en la fosa posterior y son de origen glial, y alrededor del 66% son malignos. Su incidencia varía entre un 2 y un 19% por cada 100.000 habitantes por año. Y en Cuba, según el Anuario de Salud del 2011, existe una morbilidad de un 2 a un 3% en los niños menores de 15 años. En relación a los factores etiopatogénicos de los tumores cerebrales, se han invocado diferentes factores de riesgo, entre ellos los factores genéticos hereditarios, donde todos los síndromes asociados con una aparición de estos tumores tienen un patrón de transmisión autosómico dominante. Y en cada uno de ellos se ha demostrado la existencia de mutaciones somáticas, por ejemplo, en las neurofibromatosis tanto tipo 1 como tipo 2, en el síndrome de von Hippel-Lindau, en el síndrome de Sturge-Weber, en la esclerosis tuberosa y así en un grupo limitado de síndromes. Entre los factores ambientales se invocan las radiaciones, los factores ocupacionales y factores infecciosos. Las radiaciones son los que juegan mayor peso dentro de estos factores, puesto que se han descrito la asociación entre el riesgo de padecer gliomas y meningiomas y el antecedente de la exposición radiológica repetidas y en especial las exposiciones intraúteros. Entre los factores hormonales, se dice que la prevalencia de meningiomas en mujeres y su crecimiento rápido durante el embarazo sugieren la existencia de un factor hormonal. En relación a los factores de la inmunosupresión, se ha demostrado que los pacientes inmunodeprimidos, como ya sea de forma iatrogénica por tratamientos medicamentosos o pacientes portadores de VIH-Sida, tienen un alto riesgo de desarrollar linfoma primario del sistema nervioso central. Y con relación a los traumatismos, se ha descrito una mayor incidencia de meningiomas en pacientes que tenían historia de traumatismos craneoencefálicos graves o a repetición varios años antes de su diagnóstico. En relación al tratamiento, el tratamiento actual invoca, varios escalones terapéuticos. El escalón quirúrgico, donde se realiza biopsias, ya sea por técnicas mínimamente invasivas, ya sean técnicas estereotáxicas o por vía endoscópica o por una macrocirugía con técnicas microquirúrgicas. El tratamiento quirúrgico tiene indicación en aquellas lesiones que queremos realizar, llegar a un diagnóstico histológico, que querramos realizar una reducción tumoral para disminuir la presión intracraneal y de esta forma secundariamente poder continuar el resto de las fases de tratamiento. No todos los tumores actualmente tienen realmente criterio quirúrgico, depende de su extensión, de su localización, de la profundidad. Y vamos a ver a continuación varios pacientes que no entraron dentro de las variantes de tratamiento quirúrgico. La radioterapia en sus diferentes variantes es la otra fase de tratamiento que en el caso de nuestros niños, reciben la radioterapia con el acelerador lineal, que esto reduce el riesgo de efectos secundarios al tejido cerebral adyacente y se reduce más el campo a irradiar y por tanto los efectos tanto mediatos como inmediatos deleterios de la propia radioterapia. La quimioterapia es el otro escalón terapéutico que, como se ha dicho en conferencias anteriores, tiene la limitación de que la mayoría de estos agentes no atraviesan la barrera hematoencefálica y sí, ciertamente, sí hay un grupo de tumores como los tumores de origen embrionario, como el méduloblastoma y tumores germinales en los cuales la quimioterapia sí ha jugado un papel importante. Otras variantes de tratamiento están la inmunoterapia, hoy muy en boga, y donde en nuestro país existe un protocolo de tratamiento para los tumores difusos de tallo por el Centro de Inmunología Molecular con el nimotuzumab o HR3. Con relación a la mortalidad infantil según sus causas, según el Anuario de Salud del 2011,
Se analizaron los grupos de edades de 0 a 14 años. Los tumores representaron la segunda causa de muerte, o sea, de defunciones en ese grupo etario. Sin embargo, en el grupo etario de 5 a 14 años representaron la primera causa de muerte. No se analizó el grupo mayores de 15 años, puesto que englobaba la edad adulta. A continuación, el reporte de casos con el efecto de una solución de veneno del escorpión, Robalurus Johnson, en pacientes con tumores cerebrales de tallo encefálico. Los tumores de tallo encefálico son neoplasias con una alta morbilidad. El término de tallo cerebral no solamente define un tipo de tumor de tallo, sino que engloba una serie de neoplasias de origen glial que aparecen en el tallo encefálico, así como algunas lesiones benignas del tipo de malformaciones vasculares. Se consideran entre los más agresivos en la población pediátrica. Tienen mal pronóstico, salvo aquellas que tienen un bajo grado de malignidad con un mínimo déficit neurológico que tienen un mejor pronóstico. Representan entre un 10 y un 20% de los tumores del sistema nervioso central en la infancia, especialmente entre los 6 y 10 años de edad. El diagnóstico a nivel mundial se hace por estudios por imágenes y la biopsia por cirugía heterotáxica bajo condiciones adecuadas. En nuestro país, el protocolo, el diagnóstico se hace por el estudio por imágenes y por el cuadro clínico del paciente. La sobrevida a los 5 años depende de su localización, aproximadamente un 80% aquellos tumores que se van a localizar en mesocéfalo, alrededor de un 20% los tumores que aparecen en puente y médula oblongada, y menos de un año aquellos tumores que son intrínsecos difusos de tallo cerebral. Es importante tener en cuenta que, por lo general, los tumores intrínsecos de tallo cerebral, que son el 80% de estos tumores, la sobrevida es muy corta, generalmente entre 6 meses hasta un año desde su diagnóstico. En nuestro país, por la alta morbilidad y mortalidad que conlleva el abordaje directo de estas lesiones, por el patrón infiltrativo que tienen estas lesiones de tallo cerebral y por el estado depauperado que tienen los pacientes cuando se diagnostican, teniendo en cuenta que estos tumores pueden alcanzar una gran dimensión antes de aparecer los primeros síntomas, por lo tanto estos síntomas pueden pasar desapercibidos y ya conlleva un diagnóstico tardío. En nuestro país la cirugía solo se indican en aquellas lesiones con crecimiento exofítico. En el caso de lesiones intrínsecas difusas de tallo y en aquellos pacientes con Lansky y Karnofsky mayor de 40 con una expectativa de 3 semanas, se utiliza tratamiento combinado con radioterapia y el nimotuzumab o HR3 o Simager, como se les conoce, dejando solamente como monoterapia el Simager o nimotuzumab mientras haya lesiones imagenológicamente visibles. Se realizó un estudio observacional en un paciente con diagnóstico histológico de astrocitoma grado 2 y otro paciente con glioma difuso de tallo encefálico, los cuales recibieron como único tratamiento una solución natural de veneno de escorpión Robalurus Johnson en un periodo determinado. Se evaluaron las variables calidad de vida según la escala de Lansky y la escala de Karnofsky. También se evaluó el tamaño tumoral por la resonancia magnética nuclear de cráneo y las reacciones adversas por el interrogatorio a los pacientes y los padres y por el examen físico de los complementarios. Toda la información se extrajo de la base de datos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez y de las historias clínicas que están en dicho servicio. Previa indicación del tratamiento con la solución natural de veneno de escorpión, en un equipo de investigadores de la Biofan se reunió con el equipo de neurocirugía donde se presentó el producto, se discutieron todos los casos con la jefa de servicio de neurocirugía y todos los colegas nuestros, que aquí presenta la doctora Marta Ríos, y se le entregó un consentimiento informado a los padres de los pacientes, los cuales se le explicaron y estuvieron de acuerdo en que esos niños llevaran nuestro tratamiento. Aquí está la escala de juego de Lansky, que fue una de las escalas que utilizamos para evaluar la calidad de vida, y la escala de gravedad de Karnofsky, también utilizada en pediatría y bueno, en adultos, además en oncología. Reporte de caso, el primer caso. Se trata de un niño de 5 años con antecedentes de buena salud hasta mayo del año pasado, donde comienza con cefalea ligera, náuseas y vómitos. Se interpreta como una meningoencefalitis viral, se le pone tratamiento y mejora aparentemente, continuando la cefalea pero de moderada intensidad. 4 meses después, se intensifica la cefalea, aparecen vómitos e inestabilidad para la marcha y se ingresa el 2 de septiembre del año pasado.
El examen físico positivo neurológico, un niño que llega al servicio de neurocirugía, somnoliento, con cuadriparesia discreta -1, inestabilidad para la marcha con aumento de la base de sustentación y marcha zigzag. Y una escala de Glasgow para el coma de 14/15 máximo, con un Lansky de 30 y un Karnofsky de 50. Al llegar al servicio de neurocirugía, se le hacen los estudios hemoquímicos, los cuales fueron normales, y se le hace una resonancia magnética nuclear de cráneo al ingreso, donde se observa una imagen ligeramente hiperintensa, con pequeñas áreas hipointensa en su interior por hemorragia intratumoral en relación con la región cuadrigeminal y la región talámica izquierda, que mide en sentido anteroposterior 32.4 milímetros y en sentido transversal 23.9 milímetros. Se acompaña además de dilatación ventricular y además con un edema periventricular, que son signos de hidrocefalia activa. Esta es la dilatación ventricular con los signos de edema periventricular. Esto es en un corte axial en técnica DT1. En el corte sagital en técnica DT2 podemos observar una imagen hiperintensa con área más intensa en su interior en relación con la hemorragia intratumoral que ocupa desde la región mesocefálica hasta el tálamo, con una altura de 23.9 milímetros y en sentido transversal 35 milímetros. La lesión va desde la región mesocefálica hasta el tálamo. Se acompaña además de signos de hidrocefalia aguda con una ventriculomegalia importante y edema periventricular. Y en el corte coronal en técnica de T2 se observa una imagen mixta con zonas hiper e hipointensas desde la región cuadrigeminal hasta la región de tálamo izquierdo. Aquí está la lesión que va de la región cuadrigeminal hasta el tálamo izquierdo, donde mide como altura 30 milímetros y transversal 24 milímetros, acompañada de dilatación de los cuernos frontales y temporales de los ventrículos laterales, que son signos de hidrocefalia aguda. Por lo tanto, aquí estamos presentes ante un caso con un tumor de tallo con extensión talámica. Al llegar al servicio se le pone tratamiento con dexametasona para el edema citotóxico provocado por la misma lesión, se le pone manitol para disminuir la presión intracraniana, acetazolamida, que también ayuda a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo, que en los niños esta droga lo conduce a una acidosis metabólica que se contrarresta con el uso de bicarbonato de sodio. Se le pone fenitoína como anticonvulsivante, se le pone ranitidina como protector gástrico además. Y 2 meses después del ingreso se le indicó la solución de veneno de escorpión Ropaluro Johnson en el mes de octubre del año pasado. Se le indicó radioterapia este año, desde mayo hasta junio, igual que el nimotuzumab, que comenzó en el mes de mayo hasta la actualidad, que continúa como monoterapia. Aquí evaluamos la calidad de vida, es decir, la evolución de la calidad de vida desde antes de utilizar nuestra solución y 6 meses después. El niño, por una serie de complicaciones que tuvo por la hidrocefalia, solamente se mantuvo con la solución natural de veneno de escorpión Ropaluro Johnson desde octubre del año pasado hasta el mes de abril del presente año. Él comenzó con un Lansky de 30, paciente que estaba encamado, que necesitaba asistencia para juegos tranquilos, y un Karnofsky de 50. 6 meses después, ya el niño está con un Lansky de 70 y un Karnofsky de 80, capaz de realizar actividad normal con esfuerzo y algunos signos y síntomas de enfermedad. Aquí estamos frente a una secuencia de imágenes desde que el paciente ingresó hasta la actualidad en un corte axial en técnica de T1, donde podemos ver los diámetros en sentido antero-posterior al inicio del tratamiento, que medía 32.4 milímetros, y en sentido transversal 23.9 milímetros. En el seguimiento que se le hace al paciente, solamente con el veneno de escorpión Ropaluro Johnson, vemos una disminución en sentido antero-posterior de la lesión desde 32 hasta 27.1 milímetros. Recuerden que este niño estuvo solamente con el veneno de escorpión Ropaluro Johnson porque hizo varias complicaciones por la hidrocefalia. Aquí se hizo la endoscopía, aquí se hizo una biopsia por heterotaxia donde hubo un sangramiento intraventricular por lesión del plexo coroide, donde se hizo una derivación ventricular al exterior, y aquí ya el niño estaba derivado a peritoneo, hizo una disfunción valvular
hizo una incompetencia peritoneal y retroperitoneal hasta que finalmente en el mes de abril se le pone definitivamente una derivación a vesícula biliar, hasta hoy que ha funcionado muy bien. Este es las dimensiones de la lesión post-radioterapia. El niño concluyó la radioterapia en el mes de junio, fue desde mayo hasta junio, se le hace una resonancia magnética nuclear en el mes de julio, pero tenía mucho edema perilesional, por lo tanto era muy difícil establecer los límites de la lesión, por lo que se le repite un mes después y vemos la disminución en ambos sentidos, tanto anteroposterior como transversal de la lesión, desde 32.4 milímetros hasta 22.1 milímetros, igual que en sentido transversal de 23.9 hasta 23.5. En el corte sagital, comparativamente en técnica T1 y técnica T2, vemos que el niño comienza con unos diámetros de la lesión en altura 23.9, transversal 35.0 y en el mes de febrero, donde se hace el seguimiento, vemos que disminuyó desde 35 milímetros en el corte transversal a 31 milímetros, sin mucha variación en las dimensiones en sentido de altura. Y post-radioterapia, desde 35 milímetros hasta 26.5 milímetros. Aquí se repite la lesión que ya se explicó anteriormente, una lesión que va desde mesocéfalo hasta tálamo, con la gran dilatación ventricular. Y en el corte coronal, en técnica de T2, aquí está la secuencia desde el ingreso, vemos que en altura las dimensiones de la lesión iba de 30 en sentido de altura y transversal en 24, y en el mes de febrero, como hay una disminución evidente en sentido de altura de las dimensiones tumorales, no así en el corte transversal. Y post-radioterapia podemos ver que ambas dimensiones, tanto en altura como en sentido transversal, hubo disminución de la lesión. Repito, esto es una lesión que va desde mesocéfalo hasta la región talámica izquierda, acompañada de una hidrocefalia, es decir, una dilatación de los cuernos frontales y laterales y temporales de los ventrículos laterales. Perdón. Este es el niño ahora. Y aquí ustedes van a ver el examen neurológico actual, que la doctora le va a ir explicando el examen físico en que se basa, neurológico. En el examen físico ahora estamos explorando la musculatura oculomotora para precisar la toma de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Se explora la convergencia, la cual se integra a nivel mesocefálica. Otros nervios craneales, como el trigémino, el facial, o sea, la fuerza muscular a nivel de la cara, el movimiento de elevación del párpado, de cierre de los ojos. La exploración de la motilidad de la lengua, que está inervada por el nervio glosofaríngeo, y se ve la existencia o no de desviación de la úvula, la cual también está inervada por los nervios craneales 9 y 10. La fuerza muscular segmentaria a través de las barreras de las maniobras de Barré y Mingazzini. Aquí se está explorando miembros superiores. Vemos una claudicación en el miembro superior derecho. Distalmente se explora la fuerza muscular. Ahora vamos a continuar explorando las fuerzas musculares, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Vemos una discreta caída del miembro superior izquierdo. En las maniobras de exploración de la fuerza muscular de los miembros inferiores, las maniobras de Mingazzini. El niño con los ojos cerrados, con las manos relajadas. Este niño tiene 5 años, por eso la cooperación no es la más adecuada, aunque es un niño muy cooperador.
fuerza muscular segmentaria, que está bastante conservada. Y esta es la marcha actual del niño. Como claudica. Una marcha hemiparética del lado derecho. Aquí está el segundo reporte de caso. Se trata de una paciente de 10 años de edad que comienza hace 2 años atrás con cansancio, disminución de la fuerza muscular del lado derecho y cefalea sin ritmo horario que disminuía con el reposo y el uso de analgésico. Meses después se hace notable la pérdida de la fuerza muscular del lado derecho a predominio braquial, con dificultad para la marcha, cefalea intensa y caídas frecuentes, por lo que se decide ingresar para estudio y tratamiento. El examen físico neurológico, la paciente llega con ligera ataxia y claudicación de la marcha por déficit motor, hemiparesia derecha, predominio braquial -2, paresia central facial derecha e hipoestesia de la hemicara derecha, con una escala de Glasgow para el coma de 15/15, con Lansky de 60 y un Karnofsky de 50. Al llegar al servicio se le hace un estudio por resonancia magnética nuclear de cráneo, donde se observa una imagen hipointensa en puente, predominantemente del lado izquierdo, con un área hipointensa proyectándose hacia el cuarto ventrículo en relación con una necrosis tumoral. Las dimensiones en sentido antero-posterior 29.9 milímetros y transversal 25 milímetros. Aquí estamos frente a un corte axial en técnica de T1 que se usó gadolinio. Debajo está una imagen hipointensa en tálamo izquierdo que desplaza y colapsa el tercer ventrículo hacia la derecha, midiendo en sentido antero-posterior 41 milímetros y transversalmente 30.9 milímetros. De aquí va la lesión. Tálamo izquierdo, este tercer ventrículo desplazado hacia la derecha. En el corte sagital podemos ver una imagen hipointensa que ocupa la región ponto-mesotalámica, que mide en altura 42.7 milímetros y en sentido transversal 32 milímetros, con un área más hipointensa posterior que se corresponde con una necrosis intratumoral que se proyecta hacia el cuarto ventrículo. Y en el corte coronal con técnica de T2 podemos ver una imagen hiperintensa que va desde la región ponto-mesotalámica hacia la izquierda con una altura de 35.7 milímetros y transversal 24.3 milímetros. Los estudios hemoquímicos de esta paciente al llegar fueron normales. Se utilizó el mismo tratamiento parecido al tratamiento del reporte de caso anterior, de sametasona, manitola, cetosalamida, fenitoína, ranitidina, bicarbonato. Ella hizo un ciclo de radioterapia, es decir, los ciclos que le corresponden de radioterapia desde junio hasta julio del 2008, donde comienza con la solución de veneno de escorpión Ropaluro Johnson, en el mes de junio del 2008 hasta enero del año pasado. Y recibió solamente una dosis de nimotuzumab porque la paciente hizo una reacción vagal intensa con cambio en el examen físico neurológico y se decidió por parte de lo que llevan el protocolo de HR3 suspender el nimotuzumab. Por eso que la paciente continuó en un periodo determinado de 3 años solamente con la solución de origen natural de veneno de escorpión Ropaluro Johnson. En la evolución de la calidad de vida, antes del tratamiento, la paciente llegó con un Lansky de 50 y un Karnofsky de 50. Y a los 3 años después, con la solución natural de veneno de escorpión Ropaluro Johnson, la paciente tiene un Lansky de 100 y un Karnofsky de 100. Es una paciente que, como ustedes lo vean, es una paciente con un examen físico normal. Aquí vemos la secuencia en el corte axial en técnica de T1 que se usó gadolinio. Aquí está la lesión de tallo, que ya se había descrito anteriormente, una lesión de tallo ligeramente desplazada hacia la izquierda con una necrosis intratumoral que se proyecta al cuarto ventrículo, cuya diámetro antero-posterior mide 29.9 milímetros y transversal 25 milímetros. Y aquí la lesión de tálamo, que desplaza el tercer ventrículo hacia la derecha,
que mide en dimensiones anteroposterior 45.1 milímetros y transversal 30.9 milímetros. Es importante que aquí se utilizó gadolinio, no hubo captación por parte de la lesión, por lo que nos sugirió en aquel momento, bueno, a los especialistas, pensar que era un tumor de bajo grado. La paciente llevó la radioterapia desde junio hasta julio del 2008 y en el mes de junio comenzó con la solución natural de veneno de escorpión Roparu Johnson hasta enero del año pasado, 3 años. Aquí vemos el estudio en julio del presente año, donde vemos las dimensiones de la lesión en sentido anteroposterior 25.8 milímetros y transversal 19.7 milímetros. Hay una disminución evidente del tamaño tumoral. Y en la lesión de tálamo vemos que en sentido de dimensión, en sentido anteroposterior que medía 45.1 milímetros, actualmente en el mes de julio del presente año mide 27.2 milímetros y de las dimensiones transversal de 30.9 milímetros a 23 milímetros. En el corte sagital, aquí vemos la lesión, una lesión pontomesotalámica, cuyas dimensiones en altura 42.7 milímetros, transversal 32 milímetros, y en el mes de julio del presente año ustedes ven una disminución evidente de la talla tumoral, de 42.7 a 31.2 y de 32 milímetros transversalmente a 17.7 milímetros. Este es el corte coronal en técnica de T2. Aquí está la lesión, repito, pontomesotalámica, que mide en altura 35.7 milímetros, medía cuando ingresó, transversal 24.3 y actualmente en altura 35.2 y transversal 21.1. Ven la disminución evidente de la lesión. Estado actual de la paciente. Doctor. El examen neurológico de la musculatura oculomotora. De la musculatura motora a nivel de la cara, o sea, explorando el facial, nervio facial, explorando el nervio glosofaríngeo, el movimiento de la lengua, el noveno, el décimo, el 12 nervio craneal, explorando la elevación de los hombros a través de los músculos esternocleidomastoideos, por tanto estamos explorando el onceno nervio craneal. Exploración de la fuerza muscular, miembros superiores. Esta paciente que llegó con una hemiparesia derecha, -2, actualmente ha recuperado completamente la fuerza muscular. La fuerza muscular segmentaria que está completamente conservada. La exploración distal de la fuerza muscular en los miembros superiores. Continuamos la exploración de la fuerza muscular en miembros superiores segmentariamente. Y vemos que no hay claudicación, que no hay caída de las extremidades. Y segmentariamente, cuando se le manda a elevar la rodilla, la fuerza muscular está conservada. Así como cuando se examina la dorsiflexión de los pies.
Se exploran también, como esta lesión inicialmente era una lesión que llegaba hacia los pedúnculos cerebelosos, se explora entonces las maniobras buscando dismetría con la maniobra índice-nariz, lo cual es normal. Con esta maniobra también se explora si existe dismetría o no, con la adecuada coordinación. Se le manda a cerrar los ojos para evitar la ayuda visual. Y la marcha de la paciente. Es una marcha normal, sin claudicación. Y este es el caso inspirador, que después de 3 años de tratamiento solamente con esta solución, bueno, pues nos hizo tener fe en que esta solución realmente está haciendo algún efecto antitumoral en estas lesiones que estaban destinadas a una corta sobrevida. Como conclusiones, el uso de una solución natural de veneno de escorpión Ropalurus Johnson mejora la calidad de vida de los pacientes con tumores cerebrales, disminuye la lesión y es seguro. No pusimos el examen, es decir, ya vieron el examen físico, pero no el interrogatorio para la aparición de reacciones adversas por parte de los padres. No se reportó ninguna reacción adversa en ninguno de los casos. Y a continuación la doctora continuará con la evaluación de la calidad de vida de los pacientes con tumores intracraneales tratados con terapia combinada, utilizando el producto nuestro además. Bueno, vamos a hacer el reporte de 5 pacientes, 3 de ellos portadores de tumores difusos de tallo, un paciente portador de un ependimoma anaplásico intraventricular y un paciente portador de un macroadenoma de hipófisis secretor mixto, tanto de hormona de crecimiento como de hormona de prolactina. Para la audiencia no médica, para tener una generalidad sobre los ependimomas, estos son tumores derivados de las células ependimarias, o sea, de localización intraventricular, que su cuadro clínico depende de la localización, del tamaño y generalmente se presentan con un síndrome de hipertensión endocraniana al ocluir la lesión el libre flujo del líquido cefalorraquídeo. Los tratamientos van desde la cirugía abierta para realizar la exéresis tumoral lo más amplia posible, la radioterapia, puesto que estas lesiones suelen ser radiosensibles, y la quimioterapia coadyuvante. En el caso de los tumores hipofisarios, ellos representan alrededor del 10% de todos los tumores primarios intracraneales y su cuadro clínico depende de su tamaño, de su extensión y de la compresión de las vías adyacentes. Pueden acompañarse, si son secretores, de alteración de un cuadro o un síndrome metabólico endocrino, apareciendo gigantismo, macromegalia, amenorrea, galactorrea, enfermedad de Cushing, insuficiencia hipofisaria. Si llegan a comprimir las vías visuales, puede haber alguna afectación visual que puede ir desde una cuadrantonoxia, una hemianoxia, hasta una maurosis total, y de cuadros de hipertensión intracelular que va desde la cefalea frontoorbitaria y afectación de otros nervios craneales cuando el crecimiento es retrocelular con compresión del tallo encefálico. Los tratamientos para los tumores hipofisarios varían desde el tratamiento médico, medicamentoso, hormonal en aquellas lesiones que son secretoras, el tratamiento quirúrgico, que actualmente se aboga el tratamiento mínimamente invasivo a través de vías endoscópicas por vía transecto esfenoidal, y la radioterapia, que solamente se utiliza en aquellas lesiones recidivantes o remanentes de gran tamaño. Nosotros estudiamos 5 pacientes que utilizaron tratamiento combinado, de ellos 3 tumores difusos de tallo, 2 de ellos con el tumor con crecimiento exofítico hacia el tálamo y un tumor que sí era propiamente intrínseco de tallo. Se incluyó un ependimoma anaplásico, grado 3 y el macroadenoma de hipófisis secretor. Estas son las variables edad,
o sea, el menor niño es el niño portador del ependimoma anaplásico de 5 años y el mayor de ellos, un niño con 13 años con el tumor difuso de tallo con crecimiento exofítico. Predominó el sexo masculino en 4 de nuestros niños, una sola niña. Cirugías recibieron 2 de los tumores difusos de tallo con crecimiento exofítico que se les realizó cirugía estereotáxica para una biopsia estereotáxica para llegar a un diagnóstico histológico que resultaron ser gliomas grado 2. Radioterapia recibieron los 3 pacientes portadores de tumor difuso de tallo, así como el paciente portador del ependimoma anaplásico. Quimioterapia, recién terminó el paciente con el ependimoma anaplásico y el tratamiento con el nimotuximab lo recibieron nuestros 3 pacientes portadores de tumores difusos de tallo, puesto que constituye un protocolo nacional esta inmunoterapia. Y tratamiento hormonal recibió el paciente con el macroadenoma de hipófisis por su suplemento, o sea, un déficit realmente de las hormonas hipofisarias, pero además se le añadió la sandostatina y el cabergolide, que son tratamientos específicos para los tumores productores de GH y de prolactina respectivamente. La evaluación de la calidad de vida se realizó a través de la utilización de las escalas de Lansky y Karnofsky, que se midieron en tres periodos: al inicio, al momento del diagnóstico, 3 meses posteriores al tratamiento y 6 meses después. En el caso, o sea, en todos los casos, excepto en la paciente portadora de un glioma difuso de tallo con crecimiento supratentorial, que sí mostró, es el caso número 3, que sí mostró una degradación tanto en la escala de Lansky como Karnofsky por un empeoramiento desde el punto de vista neurológico y porque se evidenció imagenológicamente un aumento de tamaño de la lesión. En el resto de los pacientes, en el resto de los pacientes se muestra una mejoría de ambas escalas, por tanto, de la calidad de vida. El caso número 3 es Jennifer, es una niña con un tumor de tallo de crecimiento extrínseco, o sea, también supratentorial. Es una niña que ingresa en nuestro servicio en diciembre del 2011 con un cuadro franco de hipertensión endocraniana, además de un defecto motor que en 3 días tomó inicialmente la hemicara, o sea, una toma central izquierda, que luego la mañana siguiente ya no podía sostener la cuchara para alimentarse ni sostener el lápiz para escribir, y en la escuela la maestra se da cuenta y a la mañana siguiente ya aparece un defecto motor en el miembro inferior izquierdo que le impide deambular, y muy rápidamente, en pocos días, aparecen cuadros de dolor de cabeza intenso, de vómitos, y hace una hidrocefalia obstructiva. Esta niña esta fue la resonancia inicial en el momento del diagnóstico, donde observamos una lesión muy extensa que va desde la región del puente hacia la derecha y que crece hacia los compartimentos supratentoriales, llegando hacia la región paraventricular, hacia la región talámica derecha, comprimiendo el tercer ventrículo, y es la causa de por qué se produce la hidrocefalia obstructiva. Esta lesión, en el momento de su diagnóstico, en un corte axial, tenía medidas en sentido anteroposterior de 52.4 milímetros y en sentido transversal 36.5. En el corte sagital, en técnica de T2, que es el primero que mostramos, muestra la lesión con las dimensiones de 43.3, en sentido transversal 33.7, y en el corte coronal se observa la lesión que en altura mide 48.2 hasta 28.4. Esta nena se le practicó una biopsia por estereotaxia, la cual fue fallida, mostró, o sea, el tejido no fue concluyente para estudio histopatológico, y la familia se negó a una próxima biopsia. Esta niña recibió radioterapia con el protocolo nacional del nimotuximab y además se le añadió al tratamiento el Vidatox. Sin embargo, a pesar de estas terapias combinadas, post-radioterapia observamos
realmente aumento de las dimensiones tumorales, realmente la lesión de 52.4 en sentido anteroposterior aumentó a 64.6 y en sentido transversal de 36.5 pues varió a 45.6. Por tanto, a pesar de no tener diagnóstico histológico, ser una lesión con un gran crecimiento extendido, pues se discutió con la familia y en el staff de oncología de nuestro centro la inclusión de esta paciente en la quimioterapia para incluir otra manera terapéutica de poder frenar este crecimiento tumoral. Actualmente esta niña, concluyó el tercer ciclo de quimioterapia y en agosto del 2012, en este momento todavía no estaba recibiendo quimioterapia, se observa que las dimensiones tumorales, comenzaron a variar algo, de 64.6 en sentido anteroposterior está en 52.7 y en sentido transversal hubo también cierta reducción y en este periodo de abril hasta agosto solamente había terminado la radioterapia y en ese momento estaba utilizando el tratamiento combinado del Nimotuzumab y el Vidatox. En los cortes sagitales se observa también, inicialmente desde diciembre hasta abril, el crecimiento de las dimensiones tumorales y actualmente en el sentido, en el corte de agosto del 2012, en el sentido transversal no se observan realmente modificaciones del tamaño tumoral, están prácticamente similares. En el estudio, en el corte coronal, técnica de T2, evolutivamente, se observa que desde post-radioterapia en abril del 2012 hasta agosto del 2012, antes de incluirse en quimioterapia, las dimensiones tumorales sí aumentaron de 43 milímetros en sentido de altura, estaba en 44.6 y en sentido transversal de 41.3 había aumentado a 45.1. En este momento, esto fue hace unos días, que la niña se encuentra hospitalizada recibiendo el tercer ciclo de quimioterapia en la sala de oncología de nuestro centro. Este es su estado actual, que como dijimos es la niña que ha ido degradando en la escala de Lansky y Karnofsky. Actualmente presenta un defecto motor -4 facial y una toma total directa y proporcional del lado izquierdo está completamente pléjico, por tanto necesita ayuda y asistencia frecuente. Y aquí vamos a mostrar algunos elementos que pudimos tomar de su examen físico. Los movimientos oculomotores. Que muestran una paresia del sexto nervio del ojo derecho. La fuerza muscular a nivel de la cara, donde se observa la paresia facial central del lado izquierdo, la lengua que conserva bien sus movimientos, a pesar de ser una lesión tan extensa y que incluye la región puente mesocefálica, la fuerza muscular que está completamente pléjica, el miembro superior y el miembro inferior izquierdo. Es difícil explorar un niño con quimioterapia, pero ella es una niña muy cooperadora y realmente estos niños son grandiosos. El caso número 4 es el niño Elier, operado. Ven ahí la tomografía de diciembre del 2011, que es el momento en que se diagnostica. Es un niño de 4 añitos de edad que tenía antecedentes de salud hasta diciembre del 2011, cuando empieza con cefalea frontal,
que iba incrementándose en intensidad y que no aliviaba con los analgésicos habituales. Además presentó cuadros de eméticos, cuadros de vómitos siempre postprandiales, y esto pues llevó a los padres a recibir asistencia médica. Se hace una tomografía inicial donde se observa una gran lesión tumoral. Esto es un estudio sin contraste donde se ve la lesión hiperdensa por tomografía, que ocupa el ventrículo lateral del lado derecho y que está produciendo una dilatación asimétrica de ese lado. Este niño fue operado 3 días después a través de un abordaje directo y se hizo exéresis total de la lesión. Posteriormente el niño recibió radioterapia, su esquema de radioterapia, y recibiendo sus 56 Gray entre enero y febrero del 2012. En marzo, cuando se realiza el próximo estudio de control para ver el estado post-radioterapia del área quirúrgica, pues para sorpresa nuestra, pues aparece una recidiva tumoral, como se ve ahí en los cortes de marzo del 2012, en el mismo lecho tumoral, pero por suerte de menores dimensiones, y esta lesión fue resecada por segunda vez de forma total, con un examen neurológico actual del niño también normal, con un Karnofsky de 100 puntos, y actualmente el niño está recibiendo quimioterapia. Ha recién terminado su 6º ciclo de quimioterapia, como está protocolizado según el protocolo de los ependimomas, y también fue incluido está recibiendo la solución del veneno del escorpión desde enero del 2012. Aquí el examen neurológico, igual, donde su examen físico es completamente normal, no hay ningún hallazgo positivo. Ese día el niño iba a empezar su 6º ciclo, sin grandes efectos adversos y una gran tolerancia. La fuerza muscular segmentaria en los miembros inferiores, que está conservada. Y ahí vemos el ir jugando. Y el 5º y último paciente es el paciente portador del macroadenoma de hipófisis. Este niño es un niño de 9 años de edad en el momento de su diagnóstico, hace un año anterior, con el antecedente de haber nacido un parto pretérmino, distóxico, que requirió a las 29 semanas, que requirió ventilación asistida durante 37 días por un conducto arterioso permeable. A los 5 años, desde los 5 años se estudia en consulta de neurología por ligero retardo en el desarrollo escolar. Y refiere la madre, o sea, en junio del 2011, la madre notó que 7 días antes de su ingreso, pues el paciente comenzó a presentar manifestaciones catarrales con tos persistente, y 4 días después notó que el niño no podía abrir completamente el ojo izquierdo. Además, estaba notando que el niño le había referido visión borrosa y mareos, por lo cual fue llevado a nuestro cuerpo de guardia, donde en el examen físico inicial lo que se encuentra es una ptosis palpebral izquierda incompleta, y tenía dilatada la pupila del ojo izquierdo sin reflejo fotomotor directo, lo cual hablaba a favor de una toma del tercer nervio craneal izquierdo incompleta. Y en el fondo de ojo mostró una ligera palidez de la papila a nivel del ojo izquierdo. Además de otros hallazgos a su examen físico, su aumento de su talla corporal, del tamaño de las manos, de los pies, así como los rasgos faciales,
y en el campo visual, aunque hubo poca cooperación del paciente, pues impresionaba a los neurooftalmólogos que había una reducción del campo visual. Y su escala de Glasgow para el coma inicial era de 15 puntos. Este paciente en la resonancia inicial mostraba en el corte axial, en la técnica de T2, que son las dos primeras imágenes, en la técnica de T1, que es la siguiente, pues mostraba una lesión tumoral que ocupaba la región celar y supracelar, que englobaba las arterias carótidas con crecimiento lateral y anterior, y que sus mayores dimensiones eran en sentido anteroposterior 36.4 milímetros y en sentido transversal 46.4 milímetros. En el momento de su diagnóstico, en el corte sagital, técnica de T2, las mayores dimensiones del tumor eran 35.9 en altura y transversal 22.9. Y en el corte coronal, pues las mayores dimensiones fueron altura 45.9 centímetros y transversal 45 milímetros. Es esta gran lesión que se muestra, que llega hasta el tercer ventrículo, aún sin producir una hidrocefalia, pero puede llegar a producir estas lesiones una hidrocefalia obstructiva. Debido al gran tamaño tumoral, a que englobaba las arterias carótidas, lo cual puede generar un accidente quirúrgico a la hora de realizar la exéresis tumoral de esta lesión, incluso por vías mínimamente invasivas, pues se decidió utilizar tratamiento hormonal para tratar de reducir de tamaño la lesión. El paciente inicialmente llevó tratamiento solamente con cabergolide. Recuerden que esta es la lesión mixta, productora de hormona de crecimiento, por eso los rasgos acromegálicos en este niño, y además productora de prolactina. Utilizó cabergolide y no hubo inicialmente una gran respuesta imagenológica. A partir de febrero del 2012, pues se le introduce al tratamiento sandostatina, que es un producto hormonal que inhibe realmente la producción de la hormona de crecimiento a nivel de las células tumorales, y además se combina el tratamiento con el Vidatox, el cual inició desde octubre del 2011. Realmente, comparativamente, en los estudios evolutivos de este niño, utilizando el tratamiento hormonal en conjunto con el tratamiento del Vidatox, vemos las reducciones de tamaño de la lesión de 36.4 en sentido anteroposterior a 35.1, y sobre todo en el eje transversal, que englobaba las carótidas, que medía 46.4, actualmente está en 38 milímetros. En el sentido, en la altura, en el corte sagital de 35.9, está alrededor de 41, y en el corte transversal de 22.9 está en 30.5. Sin embargo, en el corte coronal sí se observa, en ambas dimensiones, tanto en altura como transversal, una reducción de casi 1 centímetro, pues hay una variación de 45.9 a 36.7 y de 45 milímetros a 35.6. Este es el niño actualmente. Este es el niño en su casa, que fue visitado. Se explora la musculatura oculomotora, donde no hubo alteraciones. La toma del tercer nervio craneal izquierdo que tuvo este niño fue completamente resuelta. La musculatura facial está conservada. La fuerza muscular segmentaria, miembros superiores. Está igualmente conservada.
así como la fuerza segmentaria en sus miembros inferiores igual, se encuentra completamente normal. Explora si existe dismetría o no con las maniobras índice-nariz. Esa cicatriz en la cabeza es una alopecia, él no ha recibido tratamiento quirúrgico. Y la marcha, que es completamente normal, no hay defecto motor. Y un Karnofsky de 100 puntos incorporado a su actividad escolar. Por tanto, la conclusión de nuestro pequeño trabajo es que el uso de una solución natural del veneno del escorpión, Rhopalurus junsu, combinado con otras terapias, pues mejora la calidad de vida de los pacientes con tumores cerebrales. Este es nuestro colectivo, nuestros niños con su familia. Y bueno, aunque no es un protocolo de trabajo, es sencillamente nuestra pequeña experiencia observacional de lo que ha pasado con nuestros niños que han recibido ya sea terapias como monoterapias o terapias combinadas con estos productos. A continuación podrán ver con sus propios ojos nuestros niños con su familia, van a ver su estado neurológico actual. Aquí tenemos los tres pequeñitos, Eduardo, Elier y Leandro. Nuestros tres niños mayores, Pedro, Yaris Lady y Dashel. Aquí tenemos a Leo, el primer reporte de caso que estuvo 6 meses con la solución de veneno de escorpión para los niños. Aquí está Elier, del ependimoma anaplástico. Tú presentas, mamá, yo lo subo. Bueno, el primero de nuestros niños es Leandro, el niño de la lesión difusa de tallo con crecimiento supratentorial hacia el tálamo izquierdo. Elier, el niño operado del ependimoma anaplástico. Eduardito, el niño que no fue operado, pero que es portador de una lesión difusa intrínseca de tallo. Y nuestros tres niños mayores, Anis Lady, la niña que llevó 4 años el tratamiento, la monoterapia con el Vidatox. Dashel, el niño del macroadenoma de hipófisis, secretor. Y Pedrito, el niño de la lesión intrínseca de tallo con crecimiento supratentorial hacia tálamo izquierdo. Y bueno, sus familiares. Entonces uno de nuestros niños quiere decir unas palabras al público presente.
encargar. Yo les quiero agradecer a todos los niños a todas las personas que han fabricado estas medicinas, el veneno de alacrán y las gotas homeopáticas. Yo les quiero agradecer a todas las gentes que se han librado por este medicamento. Muchas gracias por su atención.